Bueno, muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a el seminario de Ciencias Sociales, Computacionales y Complejidad en su nueva etapa, antes el seminario de Sociología Computacional. Este seminario es parte de los trabajos de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional y del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Además, trabajamos en conjunto con el grupo de modelado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este seminario llega a ustedes por el patrocinio de estas tres entidades. Entonces, pues les daríamos la bienvenida al doctor Bernardo Furtado. Él es investigador en el Instituto de Investigación Económica Aplicada, que pertenece al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil. Le damos la bienvenida al doctor Bernardo Furtado. Bernardo, muy buenas tardes, bienvenido. Y pues te daremos pues el micrófono para que comiences tu interesante charla. Adelante, Bernardo. Le pediría a todos que apagaran micrófonos para que no hubiera ruido en la red. Voy a apagar micrófono. Adelante, Bernardo. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Es un placer hablar un poquito en el seminario que yo he asistido unas veces y a mí me ha gustado mucho. Antes de nada, gracias a Antonio y Leticia por la invitación para hablar un poco de mi trabajo aquí en el Instituto IPEA en Brasilia, en Brasil. Antes que empecemos, pidoles disculpa por mi español. Yo soy un estudiante, así que si no hablo muy claro, perdóname, pero la idea, yo pienso, es presentarle el trabajo y que si tienen más interés, pueden visitar los sitios que están escritos e investigar un poco más del trabajo. Voy a hablar del Policy Space 2, que es un modelado de mercado de viviendas y políticas públicas, que nosotros testamos 3 políticas y comparamos los resultados para sugerir a los agentes públicos que sea la mejor política. Voy a hacer una introducción básica, breve, de lo que es un modelo basado en agente, Policy Space 2 específicamente. Hablaré un poquito de la motivación, por qué he hecho eso, cuál es el propósito y la justificación. Y también yo pienso que es importante que quede claro cuáles son las contribuciones que el modelo hace para la academia y los políticos, los gestores de políticas públicas. Hablo un poco de los métodos, pero yo no voy a discutir muchos detalles, pero las fórmulas y los cálculos acá están. Hablo un poco de limitaciones del modelo, que los hay mucho. Después describimos el diseño de políticas, que las 3 políticas que testamos. Hablamos un poco de la validación, que yo, en mi opinión, es muy importante que un modelo basado en agente incluya la validación y una explicación de por qué el modelo es bueno para que los otros se observen los resultados. Entonces, pasamos a los resultados. ¿Qué es el Policy Space 2? Es un modelo computacional artificial que yo tengo acá en mi computadora, en la computadora de IPEA, y que también está en el sitio de GitHub, que cualquier persona o investigador puede bajar, cargar el modelo e intentar cambiarlo y usarlo, proponer avanços. E para que esse modelo computacional artificial? É bueno para trabalhar com wicked problems, com sistemas complejos, como dije Antonio,
el mercado de viviendas específicamente, yo soy un estudiante de urbanismo, yo soy arquitecto, maestría en geografía, doctorado en economía. Así que el mercado de viviendas es un mercado que es un poco más complejo que los otros mercados. Las viviendas son heterogéneas, las hay de maneras muy diferentes. Hay una cierta jerarquía en las ciudades. Las cosas cambian con el tiempo, son dinámicas. El espacio es muy importante para los precios. Es la cosa que más cuenta si los agentes deciden los precios. Todavía los modelos económicos que hay tienen una cierta dificultad de discutir los precios espaciales, porque las cuentas matemáticas no son suficientemente flexibles para que se incluyan los detalles de las localizaciones. Un modelo computacional artificial también es muy bueno para cuando la interacción entre los agentes, por ejemplo, entre los trabajadores de las empresas, las personas, las familias, ellas se interagen en mercados y cuando las interacciones son relevantes para los problemas, hacer un modelo computacional o un modelo basado en agentes es una buena idea. Yo he estudiado estos asuntos ya hace algunos años. En 2015 nosotros publicamos para cargar gratis en el sitio de IPEA este libro, Modeling Complex Systems for Public Policies, que cuenta con 9 investigadores de todo el mundo. Hay investigadores de NEXI en New England, en los Estados Unidos, investigadores de Alemania, de Países Bajos, de Australia. Hay muchos investigadores que son muy buenos en este libro de 2015. Estábamos a esta época intentando discutir cómo podíamos usar los conceptos y los métodos de Complex Systems en la vida de verdad, en las políticas públicas de los municipios. Así que en 2018 yo hice este otro libro, Policy Space, que nosotros propusimos este modelo. Pero en 2022, 2 o 3 meses atrás, nosotros publicamos este libro Policy Space 2, que es lo de que estoy hablando ahora. Y en este momento solamente tenemos este libro en portugués, pero la versión en inglés va a ser disponibilizada en la internet en los próximos 2 o 3 meses. Pero hay un artículo publicado en JAS que los otros pueden consultar, que también contienen la básica idea de Policy Space 2. Si precisamos de un concepto formal para los oyentes que les gustan una cosa más matemática, esto es una definición de modelos basados en agentes. Simplemente son modelos artificiales que se usan en las computadoras para generar un ambiente computacional en los cuales agentes siguen reglas explícitas. Esto es muy importante porque no hay una caja preta, caja negra, black box. Las reglas están explícitas en los códigos y un investigador que tenga interés puede abrir los códigos y cambiar las reglas, preguntar, cuestionar si las reglas son adecuadas o no. Y también es importante decir que el concepto básicamente trata de interacciones entre agentes y agentes y entre agentes y el ambiente. Así que es por construcción un modelo dinámico, en que el tiempo es la cosa más importante.
así como el espacio en el caso de Policy Space 2. Bernardo, ¿por qué hice Policy Space 2? Porque, como dije, los mercados de viviendas, que son lo que más me interesan, son muy complejos y no hay en la literatura de economía urbana un modelo que consiga describir al mismo tiempo los ciclos económicos. Por ejemplo, si el Banco Central decide cambiar las tasas de interés, o si hay una guerra y hay un cambio muy grande de los precios de alguna cosa, y esto impacta en los precios de las viviendas. Las familias tienen que tomar decisiones que toman muchos años, no meses o días, pero años. Usualmente una familia solamente cambia de hogar a cada 20 años. Así que una decisión de hoy tiene efectos y resultados por 20 años. También la oferta de viviendas en las ciudades depende de la regulación que es local, de las reglas y la zonificación que los municipios deciden. El mercado de la construcción de viviendas también considera importante la cuestión que si decido construir una vivienda hoy, me va a tomar cerca de 5, 4, 3 años para que la vivienda esté lista. Y esto es un tiempo que es diferente de la demanda y la oferta de las familias, las necesidades de las familias. No menos importante, la localización o el espacio de forma más general es una cosa que impacta los precios de forma muy diferente. Nosotros que trabajamos con los mercados de viviendas sabemos que si atravesas una avenida de un lado para el otro lado, vas a un otro barrio y por eso el cambio de precio de una vivienda con las mismas características es muy grande. Y por último, las viviendas son un tipo de bienes que son diferentes de los bienes como un gelado, por ejemplo, porque son durables. Y a veces una vivienda dura para 100 años, o que también es mucho tiempo. Todo esto en conjunto hace que el mercado de viviendas sea muy complejo. Antonio, ¿comprendes de mi español? ¿Estoy hablando cosas esquisitas o pasa todo bien? Todo bien, se entiende muy bien, Bernardo. Adelante. Gracias. Adelante. ¿Qué es Policy Space 2? A mí me gusta llamar de una plataforma, porque es un modelo, pero es hecho de una manera que permite que los otros investigadores cambien las cosas. Por tanto, es una plataforma que tiene como características que las cosas son endógenas. Esto es muy importante también. La mayoría de los modelos basados en agentes que yo he visto en la literatura tratan, por ejemplo, los salarios de los trabajadores con una cosa exógena. Lo crecimiento de las empresas como una cosa también exógena. Pero en Policy Space 2, los trabajadores reciben los salarios y usan este dinero del modelo que fue construido dentro del modelo para hacer compras. El dinero que las empresas reciben de las compras es lo mismo dinero que usa para pagar los empleados. Y las familias que juntan los salarios de los trabajadores de cada familia usan este dinero para comprar viviendas. Y también el dinero que reciben cuando venden las viviendas.
Así que hay muchas cosas en Policy Space 2 que están dentro del modelo. ¿Y por qué esto es relevante, importante? Porque cuando yo estoy testando una política, yo estoy interesado en ver un resultado que sea modificado por la propia política. Si pongo una política que, por ejemplo, disminuye los empleos, las familias van a tener menos dinero para el próximo mes comprar las viviendas. Y esto todo está en Policy Space 2. Hay 4 mercados de crédito para pedir dinero al banco para pagar la vivienda, un mercado de trabajo, mercado de bienes y servicios y un mercado de viviendas. Y también este modelo es empírico porque yo uso, como dije, los datos del censo brasileño y pongo todos los detalles de las regiones metropolitanas de verdad en el modelo. Así que tengo resultados diferentes para Brasil, que voy a mostrar unos resultados, pero también tengo resultados para Fortaleza o para Porto Alegre o cualquier de las grandes ciudades de Brasil que ustedes conozcan. ¿Para qué hago eso? Para comprender los mecanismos, para entender mejor cómo el mercado de viviendas es impactado por las cosas diferentes, para también observar los efectos de las alteraciones de políticas, para poder dar recomendaciones a los agentes públicos de cuál es la mejor política. ¿Cuáles son las políticas que testas, Bernardo? Son 3. Políticas probadas con inversión que se origina dentro del modelo mismo. Políticas con inversión endógena. La primera es la compra de viviendas. No sé si ustedes oíron, pero en Brasil nosotros tenemos el programa Minha Casa, Minha Vida, que es un programa que el gobierno compra viviendas y distribuye a las familias. La segunda política es que el municipio paga de alquiler de las familias, todas, claro, de las familias más pobres, no es cualquier familia, ¿sí? Y una tercera política es que simplemente el gobierno da una ayuda monetaria en dinero para las familias. Claro que listo que todas estas políticas son comparadas con un caso base en que no hay cambio de nada, que es la baseline, la base del modelo. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este ejercicio? Podemos realizar experimentos antes que nosotros gastemos mucho tiempo planeando e implementando e testando e avaliando las políticas. La pregunta, ¿qué pasaría si hiciésemos eso o aquilo? Es una pregunta que es muy importante para los agentes de Brasil. También es de bajo costo porque solamente pagamos un par de investigadores y la electricidad de la ordenadora, de la computadora. Es modular porque podemos añadir un módulo para estudiar la educación, por ejemplo. Si Antonio me dices que está interesado en discutir educación, puedo usar el background, el plano de fondo del modelo y añadir un módulo nuevo que va a discutir una regla específica de educación que le interesa. También es escalable, como le dije, hice para Brasilia, pero rodo el modelo o simulo el modelo para todas las ciudades de Brasil. No es muy difícil, imagino, trasladar este modelo y hacer todas las ciudades de México o de Colombia, por ejemplo. Claro, hay que
ajustar un poco los datos, pero no es una cosa que es muy difícil. Es transparente, pero como los dije, no hay una caja negra. Los códigos están todos en la internet para quien lo quiera. Y también una cosa que la literatura habla mucho es que es una herramienta de comunicación con agentes de otras especialidades, como un político o un técnico o un alcalde de un municipio. Es formal, tenemos las fórmulas específicas de cada regla y captura las interacciones, las heterogeneidades, la espacialidad y el dinamismo, que son cosas que no son muy simples, sencillas de se capturar usando las otras metodologías más tradicionales. También es flexible porque yo no impongo un equilibrio en el modelo. Yo no decido cuál es el precio que el mercado se ajusta. Yo solamente pongo las reglas y a veces el mercado se ajusta, otras veces no. Así que tengo en el modelo, como yo voy a mostrar, casos que en familias que no consumen nada en un mes, por ejemplo. Y también es cognitivamente plausible porque podemos comprender cómo las reglas están descritas y concordar, estar de acuerdo o no. Pero claro, hay muchas desventajas también. Una es que, como dije, es muy flexible. Porque es tan flexible, no hay en la literatura muchos esfuerzos de avances juntos. Todas las personas quieren hacer sus propios modelos. Así que hay un montón de modelos diferentes y es más difícil de haber una continuidad y un incremento de poco a poco para cada nuevo modelo. Pero hay una literatura de Herbert David, número 2, acá, que trace un esfuerzo de haber un cierto rigor de pláticas para los modelos más económicos. Así que hay una cierta acuerdo de cómo se deben hacer unas cosas en modelaje basada en agentes. También es un conjunto de muchos modelos posibles y nosotros no podemos estar 100% seguros que este modelo que yo los propongo es el único modelo que puede llegar hasta los resultados que nosotros observamos. Claro que todas las personas que ven este tipo de modelo han preguntar, pero Bernardo, ¿por qué no has incluido esto o aquello? Siempre hay algo que más que se pueda hacer. Pero yo estudio los sectores de economía y no hay, en su modelo no hay bienes de capital, por ejemplo. Sí, esta es una crítica válida, pero es infinita, porque ya voy para Policy Space 3 y continúo seguro que no voy a conseguir incluir todo que las personas quieran. ¿Cuáles son las contribuciones, las innovaciones de este trabajo? Yo uso microdatos, así que las análisis son intraurbanas. Hay una integración de decisiones de consumo y de viviendas, así que corto y largo plazo están ambas incluidas en el modelo. Y también puedo testar políticas que son diferentes. Yo no testo solamente política de viviendas, que es una política específica. Testo una política que es social, que es la ayuda monetaria, pero también puedo testar una política de movilidad y al mismo tiempo testar una política de habitación, de viviendas. Así que puedo mezclar diferentes tipos de sectores
en la misma plataforma. Es una plataforma abierta y la mayoría de los modelos que ya existen son espaciales, no incluyen lo espacio de forma tan detallada como nosotros hacemos. Vale, hablamos un poco de la motivación, pero ¿qué es este modelo que hablas tanto? Hay estos agentes en PS2, regiones que son como si fueran barrios, que en Brasil nosotros llamamos áreas de ponderación, que es un barrio de la estadística. También tenemos agentes que trabajan, trabajadores que trabajan en empresas y trabajadores que son unidos en familias. Así que tenemos trabajadores y tenemos familias. También tenemos empresas. Tenemos familias que tienen una vivienda, dos viviendas, pero también tenemos familias que no tienen vivienda alguna. Algunas familias alquilan para vivir, otras familias viven en sus propias viviendas. Los municipios que son la composición de varias regiones recogen impuestos en todos los mercados. Yo he dicho que hay 4 mercados. Así que en cada mercado hay un impuesto que los municipios espacialmente, percibes, recogen y después hacen inversiones en su propio territorio. Así que esta figura representa la espacialidad del modelo, que una región, que es un barrio, un gran barrio, incluye empresas y casas, familias y trabajadores. Solamente el banco en el modelo es algo que no es espacial. Hay solamente un banco en el modelo. La cosa más importante es la secuencia de eventos, cómo las cosas se pasan a cada mes de la simulación. Yo simulo el modelo de 2010 hasta 2020 o 2023. Uso los datos del censo 2010. Pero a cada mes, todo esto que voy a describir se pasa. También puedo simular el modelo del año 2000, con censo del año 2000, hasta 2030, que es lo límite máximo de data, de fecha para el modelo. En primer lugar, nosotros generamos los agentes usando datos del censo, cuántas personas hay en cada familia, qué género, si son mujeres o hombres, cuál es la edad, si tiene muchos años de estudios o no, si se mueren más o menos difícil, si hay muchas crianças, muchos niños en una familia, y también la localización de las empresas. La dinámica de nuevas empresas es un proceso heterógeno. No creamos empresa, pero no usamos datos del modelo para saber cuántas empresas habemos de crear. Esto nos tomamos de datos exógenos. La producción es la misma que este número 3 acá, que es la literatura. Así que cuando una empresa tiene más trabajadores con más cualificación, la empresa produce más. Cuando la empresa tiene menos trabajadores, menos producción. Hay toda una cosa de demografía, así que las personas se mueren, los niños se nacen, hay matrimonio, también hay divorcio, porque nosotros necesitamos que las familias cambien. La economía de las familias también cambia. Si una persona, por ejemplo, se junta en matrimonio, los salarios de la pareja
es usada para comprar los inmuebles. Así que la familia toma las decisiones de consumo juntas, ¿sí? Los trabajadores son separados, pero el consumo y la participación en el mercado de viviendas es como una familia. También hay inmigración y nuevas familias intentan participar del modelo. Después, en número 6, tenemos el consumo de bienes y servicios, que es basado en una descripción de salario permanente, que también está en la literatura. Así que si una familia tiene muchas casas, muchas viviendas, y los salarios anteriores fueron buenos salarios, van a consumir más. Pero si la familia tiene una deuda en el banco y los salarios pasados no fueron muy buenos, el consumo es mucho menor. Después de eso, el banco recoge el pago hipotecario y una serie de cosas, de tomadas de decisiones ocurren en el ámbito de las empresas. Las empresas estudian cuánto han vendido, cuánto hay de ingresos, después pagan los impuestos, calculan si hay ganancias en este mes y después de todo eso calculan cuánto van a pagar de salarios, si van a participar en el mercado de trabajo o no, y si van a cambiar los precios de los bienes o no, ¿sí? Así que la tomada de decisiones es toda dependiendo de las informaciones de los meses anteriores para cada empresa. Es claro también que nosotros intentamos seguir la literatura donde podemos. Hay también empresas que son dos tipos de empresas. Una que hacen bienes y servicios generales y una que hace un bien específico, que son las viviendas. Las empresas de construcción, pero solamente hay dos, general y de construcción. Las empresas de construcción planean si van a construir nuevas casas o no. Y para eso miran, observan el municipio y hacen la tomada de decisión basada en la probabilidad, en la posibilidad de haber ganancias o no. Se pago para comprar el lot y después produzo una casa, voy a garantir que habrá ganancia o no. Y así toma su decisión. En número 10 tenemos el mercado de trabajo. El mercado de trabajo usa una fórmula que considera preferencias de las empresas, pero también las preferencias de los trabajadores. Los trabajadores hacen un cálculo simple para considerar, para incluir la distancia. Y si tienen un coche o si no tienen un coche, usan el transporte público. Así que, claro, si dos empresas ofrecen el mismo salario, los trabajadores prefieren la empresa que es más cerca, ¿sí? No prefieren empresas que son muy lejas. Pero si tienen un coche y el salario es muy bueno, pueden ir más lejos para trabajar en una otra empresa. Así que las cuestiones de distancia, la percepción de los barrios, y todas las cosas que yo, como un economista urbano, pienso son importantes para el mercado de viviendas, están incluidas en Policy Space 2. Después tenemos el mercado de viviendas, que incluye una negociación de compra y vendas. La familia que está vendiendo hace un cálculo basado en el mercado, basado en la casa, basado en lo barrio, y pone un precio. La familia que está intentando comprar un inmueble también
hace una observación y ves el banco, si puedes hacer un préstamo o no, sé cuánto dinero que tienen en el banco para hacer una oferta. Después, las familias que tienen más de una casa pueden decidir si van a mudarse o no. Si hay un dinero en el fin del mes, las familias invisten. Los municipios que han recogido impuestos por todas estas otras cosas hacen las inversiones y mejoran la calidad de vida en sus municipios. Y finalmente tenemos las estadísticas y los resultados. Pero como dije, Policy Space 2 no incluye todo, no incluye todo. No hay regulación del suelo urbano, por ejemplo, si puedes construir una vivienda muy alta o un predio muy alto o no. Esto no hay en Policy Space 2. También no hay una política de conjuntura de los aspectos económicos, por ejemplo, de una crisis o una cuestión política. Una elección, por ejemplo, no hay en el modelo. Y los bienes no son heterogéneos. Solamente las empresas producen o casas o un bien homogéneo. También no hay inversiones de las firmas y no hay, como le dije, propuso a Antonio para investigar, no hay evolución endógena de educación. Pero mira, las familias en este momento, dentro de Policy Space 2, tienen un dinero, ¿sí? Tienen un salario, tienen investimentos en el banco. Así que de añadir un módulo que va a usar parte de este dinero que ya existe en el modelo para mejorar la educación de su propio o de las personas de su familia, es una cosa que no es muy difícil. Claro, hay que haber una pregunta de investigación para que incluya esto en el modelo. Hay 3 casos que ocurre el no pago de cuentas en el modelo. Como se dije en inglés, default. Cuando la familia no tiene dinero ningún, el propietario del alquiler queda-se con los prejuicios. Pero eso pasa en muchos pocos casos, pero se ocurre. Así que yo pienso que es medio por ciento de las familias no pueden hacer los pagamentos de los alquileres en todo mes. Y eso pasa aquí en Brasil, imagino que en sus países también. Hay también familias que no logran hacer el pago de hipoteca, pero el banco no se olvida e intenta cobrar en los próximos meses la deuda. Y también, como dije, hay meses que algunas familias también muy pequeñitos no compran nada en el mercado de bienes, así que como si estuvieran hambrientas en aquel mes. Hoy en el noticiario de Brasil tuvimos una noticia que dice que 33 millones de familias en Brasil quedan-se hambrientas. Así que tengo que ajustar mi modelo porque en mi modelo solamente unas pocas familias no consumen nada en un mes. Como dije, tengo el diseño de políticas experimentales. El dinero para investir en la política es endógeno, así que separamos una parte, un delta del presupuesto para inversión de las políticas. Escogemos las familias que son las más pobres,
clasificamos las familias con las más pobres primero y las más ricas por último, claro. E intentamos las 3 alternativas de políticas que yo hablé en el comienzo de la charla. O el municipio compra viviendas y las distribuye para las familias pobres, o el municipio hace un pago de alquiler por 2 años, o el municipio ofrece a las familias una ayuda monetaria. Claro que esto todo con una alternativa que no hay política alguna y los comparamos. Solamente más 2 diapositivos antes de los resultados para hablar de la verificación y la validación del modelo. Así, hicimos muchas análisis de sensibilidad, testamos posibles errores. En total, yo tengo en mi computadora, en mi PEA, más de 5.500 simulaciones diferentes. Y también tenemos muchos gráficos y muchos plots, figuras con todos los indicadores para observar si hay algún error. Y también hacemos unos testes estructurales. Por ejemplo, testamos la presencia o ausencia de algunas reglas, pongo una regla, quito una regla y observo para ver si el modelo se comporta de manera muy distinta o si, por ejemplo, todas las personas del modelo están sin empleo o cosas así. Esto aquí es un ejemplo de uno de estos testes. Cuando las empresas deciden cuál es el salario, hay un criterio, hay una información, se observan el desempleo general o no. Y aquí tenemos los resultados con las 2 cosas. El criterio de desempleo existe o el criterio de desempleo no existe. Y así que podemos observar cuál es la diferencia de cada una de las reglas. En el libro, yo describo un poco 3 o 4 testes de reglas de este tipo. La validación también es muy importante para mí, así que tenemos indicadores macroeconómicos que son muy sencillos. El PIB, la inflación, la desigualdad, el desempleo, todas las cosas que nosotros esperamos que se comporten de una manera sencilla, ocurren. Por ejemplo, el desempleo en Policy Space 2 es más o menos de 10 a 11%. Esto es que nosotros esperamos. Al mismo tiempo, la inflación no va a 55.000, por ejemplo. Siempre la inflación es una cosa que es empíricamente sencilla. También observamos que si hay un aumento de competencia entre empresas, por ejemplo, claro, esperamos que ocurre, si ocurre, una reducción de precios. Esto es un parámetro que nosotros testamos para hacer, por ejemplo, cuántas empresas las familias visitan antes de decidir por hacer las compras. Antonio, yo sé que estoy hablando a mucho tiempo, pero ya voy para los resultados y ahí termino muy temprano. Un otro tipo de validación es los precios de viviendas reales. Esto es un mapa de Brasilia, donde estoy ahora, los precios de viviendas que nosotros recogimos de una base de datos son precios reales. Claro, puedes observar que hay un precio más caro en las partes más centrales, que es la parte más oficial de Brasilia. Y podemos comparar con los resultados de la simulación. Claro que los precios no son los mismos. La simulación yo tengo mucho más inmuebles, mucho más casas do que en la base de datos reales. Hay unas diferencias, pero en general
el modelo es capaz de replicar una parte importante de los resultados. Mira que acá donde tenemos la divisa del municipio, donde no sé si hay esta expresión en español, pero en Brasil nosotros decimos municipio dormitorio, que las personas se van solamente a dormir y vuelven a trabajar en el centro de la capital. Hay una diferencia de precio porque no hay muchas cosas que en Brasilia hay. Así que los precios son más baratos en el lado de fuera. Pero no son precios exactos, solamente intentamos reproducir una configuración más general de los precios de las viviendas. Pero acá está el resultado que a mí me gusta más. Tengo 4 figuras, pero yo voy a mostrar solamente 2. Mira que esto acá es la desigualdad, el coeficiente de Gini, y la color roja es la política de compra, que el municipio compra viviendas y las distribuye. Mira que la desigualdad es muy alta para esta política de compra. Y la color verde es la ayuda monetaria. Y la desigualdad es menor cuando tenemos las 2 políticas, azul y verde, porque son las políticas de ayuda y la política de alquiler. Mira, estos son políticas de ámbitos de políticas diferentes. Una es una política social, de dar dinero para las familias. Otra es la política habitacional, de pagar el alquiler de las familias. Al mismo tiempo, el PIB es más mayor para las familias cuando hay las políticas de alquiler y de ayuda, y es un poco menor cuando hay una política de compra. Y la color orange, no lo sé, es la base, ¿sí? La comparación sin políticas. También tenemos otros indicadores, como los dije, hay 63 indicadores, los precios de las viviendas, cómo es la calidad de vida, si hay consumo nulo o no. Como dije, el orange la que hay más familias que no consumen, claro, porque no hay política, sí, y también más familias que no consiguen hacer el pago de alquiler. ¿Por qué los dije en el principio que el modelo Policy Space 2 es una análisis intraurbana e intermunicipal? Puedo comparar las políticas para municipios diferentes. Sí, aquí está Brasilia, pero también tengo los diferentes municipios que están alrededor de Brasilia. Tengo todos los resultados para cada política, para cada mes, para todo. Eu também hice alguns testes para ver se o modelo é válido em Brasília, pero se as políticas têm comportamentos diferentes ou distintos ou similar para outras cidades de Brasil, como Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre. E também para estas cidades, a desigualdade é menor quando há a política de ajuda, é maior quando há a política de compra. Isto é que eu tinha para apresentar-lhes hoje. Continuo trabalhando, estou trabalhando em modelo de machine learning que hace mais exercícios. Também estou escrevendo texto que mistura mais de 3 políticas para saber se hace más o menos diferencias. Otros trabajos los presento aquí porque si tienes interés, se les gustaría trabajar conmigo, a mí me agradaría mucho. La comunidad es muy relevante.
Antonio, disculpa por el tiempo, pero por el español, pero espero que pueda haber hablado un poquito de qué es Policy Space 2. Sí, Bernardo, muchas gracias. Muy interesante tu charla. No te pasaste de tiempo, al contrario, nosotros nos pasamos para empezar. Perfecto el tiempo. Pues abriríamos entonces la sesión de preguntas para el doctor Bernardo Furtado. No sé quién quiera comenzar a preguntar. Creo que ha sido muy estimulante la charla. Yo tengo muchas preguntas que hacerle, pero sí me gustaría que comenzáramos por parte del público. Adelante, por favor. Pueden abrir su micrófono y preguntar. Hola, hola. Me gustaría preguntar algo. Sí, adelante. Pues sí, muy interesante. Pues yo soy Fernando Ramírez, soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la maestría en Ciencias de la Complejidad, y bueno, también se ha estado trabajando con estas cuestiones con un estudiante de Economía y en el posgrado de Economía de la UNAM, de Geoeconomía. Aquí algo que nosotros estamos viendo, un fenómeno pues más o menos importante, es la gentrificación. No sé si tu modelo discutieron algo al respecto sobre la gentrificación. Si quieres, te hago varias preguntas y después me van contestando, porque son varias. Otra de las cosas que vimos ahí, en particular cuando hay renta, es esta dinámica tipo Schelling, donde pusimos educación, pusimos ingresos y más o menos una cultura homogénea, de tal manera que cuando alguien decide comprar o alquilar algo, ve su entorno y de esa manera pues ponemos una interacción entre los habitantes, digamos, de una zona, de tal manera que se hacen estos guetos tipos de Schelling, ¿no? Entonces eso vimos que también era un fenómeno importante. No sé, bueno, por lo que comentas, no está metida una interacción entre, bueno, al menos tan directa, tipo Schelling entre las casas. Otro fenómeno que se da mucho aquí en México es bueno, ya más o menos lo mostraste, es estas ciudades que se llaman monocéntricas, donde las zonas de trabajo pues están concentradas en el centro regular de la ciudad, y eso hace que las empresas al construir quieran construir con mayor ganancia y construyen cerca de las zonas de trabajo, pero eso aumenta bastante pues el precio de la vivienda y se da pues esta gentrificación, es decir, los que vivían ahí ya no les alcanza para pagar y se desplazan. Y se da otro fenómeno que aquí en la Ciudad de México es bastante sonado, que es más o menos que el 30% de los departamentos de todos los que se ofertan están vacíos, ¿no? Es decir, hay personas que no tienen vivienda y hay un buen de departamentos vacíos, pero no les alcanza para cubrir los costos. No sé si eso también se ve en tu modelo o en tus resultados. Y finalmente, pues no parece por las gráficas, no parece en el logo, ¿en qué lo programaste? Esas serían mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Latriste. No sé, ¿quieres contestar, Bernardo? Sí, 5 preguntas. Yo pienso que es mejor que yo contesto antes que me olvide. Claro. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Gracias, doctora Latriste, por las contribuciones. A mí me gusta mucho cuando hay preguntas y cuando hay 5, mejor. Mucho rápido unos comentarios. Los fenómenos que has comentado no están explícitamente incluidos en el modelo, pero tengo la impresión que eso se pasa. Pero mira que yo estoy con un equipo muy pequeño para mirar y observar todos los resultados. Así que yo estoy al mismo tiempo haciendo el modelo y las correcciones y las nuevas cosas,
pero también tengo que escribir, tengo que hacer análisis, así que hay probablemente cosas que yo no he investigado aún. Pero uno por uno, la gentrificación. Yo intento incluir las reglas y el fenómeno tienes que aparecer en el modelo después de, no porque yo incluí el fenómeno, pero porque las reglas generaron el fenómeno. Así que la gentrificación yo pienso que está ocurriendo aquí en el modelo. ¿Por qué digo eso? Si miras aquí en los resultados, yo conozco Brasilia, esta parte aquí en Brasilia es el barrio de Taguatinga. Es como si fuera un segundo centro de la ciudad, que es lejos de la parte monumental, la parte original de la ciudad, pero muchas familias viven aquí, cerca de 1 millón de familias, disculpa, 1 millón de personas. Así que por eso hay muchas empresas aquí. Es claro que las familias que la habitan, que viven lá, tienen dinero para hacer nuevas compras, nuevas inversiones en la ciudad. Así que en mi modelo los precios aquí son más altos que en la realidad. Así que yo tengo que calibrar mejor el modelo para que la gentrificación no ocurra con tanta fuerza. Al mismo tiempo, yo no tengo una cosa de cultura, por ejemplo, pero una de las cosas que impactan los precios de las viviendas es la renta del barrio. Así que los barrios que muchas personas, familias ricas viven, tienen el precio aumentado. Así que yo pienso que gentrificación está incluida en el modelo, pero no en una forma explícita. Se hablas de Schelling también. Yo he estudiado mercado de viviendas desde mi tesis en 2009, que también tenía un modelo de uso do solo, celular autómata, que investigaba exactamente esto. Todas las personas quieren vivir en la mejor parte de la ciudad. Esto es un efecto de atracción, pero al mismo tiempo no todas las personas, las familias tienen dinero para comprar las viviendas en la mejor parte de la ciudad. Así que hay un efecto de desatracción, de repulsión. Estos dos efectos son los efectos que nosotros investigadores tenemos que incluir en los modelos que hacemos. Así que como yo incluyo distancia, proximidad, renta de barrios, calidad de vida, que es una cosa que depende de las vendas y los impuestos del municipio. Así que yo pienso que las cosas que construyen el modelo de Schelling están aquí, pero no, como dije, de una forma explícita. En términos de vacíos, por construcción, mi modelo tiene más casas que familias. Empiezo de 11% de casas departamentos que están vacíos. Pero las empresas de construcción construyen más casas y dependiendo de la ciudad hay más o menos casas vacías. Pero por construcción, el modelo siempre tiene más casas que familias. Yo no he hecho ninguna simulación en que no hay casas para vender, pero imagino que cambiando la estructura es posible que eso pase, pero no he hecho. También cuando hablas de que si todas las empresas quieren construir
en el mismo sitio, las empresas tienen que comprar del municipio el lote. Así que el terreno de donde van a construir. Hay un número limitado de terrenos. Pero esto no es un limitador muy importante, ¿no? Pero construye la casa, pero si no hay familias que tienen dinero para pagar, para comprar, las casas no son vendidas, ¿sí? No hay en el modelo la lógica de clear de equilibrio. Si las empresas decidieron hoy construir una casa, toma un tiempo para que la casa esté pronta, lista, y depende del mercado en el futuro mes para saber si las familias van a comprar o no las casas que las firmas construyen. No sé si... la programación, yo programo todo en Python. Python. No sé, Python en español, ¿cómo se dice? Python. ¿Ah? Se dice Python. Python. Pronto. Python. Yo no soy un programador profesional, pero yo aprendí Python en 2015. Continúo estudiando y aprendiendo un poco de programación. Ok. Pues tenemos a Ricardo, que había levantado la mano, y luego Leobardo. Adelante, Ricardo. Gracias. Pues bueno, primero que todo, felicitaciones por tu ponencia, Bernardo. Está muy amplia, digo, híjole, a ver, hasta algún momento me dio mucha curiosidad ver un poco el script de tu código, pero bueno. Oye, una pregunta así, como dije yo, un tanto entre profunda y filosófica. ¿Qué teorías sociales, económicas o de urbanización por ahí estás poniendo inmersas en tu modelo, ¿no? O sustentan un poco tu modelo. Más o menos la pregunta es así un poco. Esa es la pregunta así, nada más. Gracias. Gracias, Ricardo. En el libro y en el artículo también, yo intento demostrar que hice muchas cosas basadas en la literatura. Hay tres líneas de literatura que yo he estudiado en mi vida profesional. Básicamente, lo más importante, yo pienso, es la literatura de economía. Así que el Biblia, por así decir, lo principal que yo sigo es Herbert David, un momento. Es este número 2 acá, que es un Handbook on Computational Economics que describe las prácticas mejores de modelos económicos. Todavía yo también uso cosas de la economía urbana, cosas que son empíricas, decisiones, por ejemplo, muchas cosas que yo he estudiado. Yo hago un esfuerzo para que todos los detalles de las referencias están en el libro. También, yo, como dije, mi tesis usó una teoría de land use and change, que es un modelado de uso y cambio de solo, que es una cosa mucho más espacial, así que la base viene de la economía, pero la lógica espacial viene de modelos de uso y cambio de solo, que son células autómatas. Pero también uso unas cosas de movilidad. En la verdad, el modelo de Policy Space 1, que también está en la internet,
tiene un resultado que puedes usar para planear transporte. Así que yo he visto también la literatura de movilidad junto con planeamiento urbano. Hay un autor en los Estados Unidos que ha hecho Urban Sim, que se llama Paul Vadel, y que tenta reunir al mismo tiempo cosas de planeamiento urbano y transporte, como se hago una nueva línea de movilidad, un metro, que va a pasar con las casas que se van a construir cerca de esta nueva estación de metro. Así que dijo que uso tres teorías principales: la economía urbana, uso de cambio de solo y transporte y planeamiento urbano. Pero hay unas cosas que yo tengo que hacer a mí mismo, que no hay una descripción en la literatura. Lo más difícil para mí fue decidir cómo se toman las decisiones de las empresas, cómo las empresas deciden el salario, porque la política, la economía tradicional usa la idea de equilibrio, así que todas las firmas saben todo a todo el tiempo. Pero cuando vas a modelar algo así, no es posible hacer lo mismo, porque las firmas no tienen las informaciones de las otras firmas y así. Espero que pueda haber respondido, contestado. Armando, ¿sí está satisfecho? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Armando? No, es fundamental, pero ya dijo muchísimas cosas. Ok, claro. Sí. Gracias. Gracias. Leobardo, bienvenido. Sí, adelante con tu pregunta. Gracias, Toño. Pues más que todo son 4, pero son 2 comentarios y 2 preguntas. Pero primero es felicitar a Bernardo porque realmente pues ha trabajado mucho, la presentación es muy clara y es un tema muy importante. Yo creo que adoptar este tipo de metodologías es muy útil para entender fenómenos y tratar después de explicarlos, de cambiar. Pero mis preguntas son 2 preguntas y 2 comentarios. Primero la felicitación y las preguntas van por el lado un poco más metodológico. La primera pregunta es, ¿qué es lo que se quiere explicar acá? ¿A qué se le tira con el desarrollo de los modelos? Esa sería como primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué fenómeno se quiere explicar o qué quiero describir y para qué? Y es porque estoy pensando, y segunda pregunta concretita es, ¿cómo se alimentan las condiciones iniciales? O sea, ¿con qué condiciones iniciales he hecho andar el modelo? Que a fin de cuentas, para mí el modelo, si lo veo, como yo me eduqué en mates hace siglos y ahora soy economista, aprendí a programar hace mucho, entonces ya no sé usar Python ni nada de lo nuevo, pero aprendí. A fin de cuentas, yo veo esto como hacer un programa, y en un programa tú creas una realidad artificial y ahí con las reglas que pones y los agentes que pones y lo que declaras en el programa, etcétera, pues tienes que tener primero qué objetivo quieres hacer para ver qué te sale. Entonces, las 2 preguntas concretas es qué quiero explicar y para qué. Segunda, con qué condiciones iniciales se alimenta el modelo, porque dependiendo de eso, pues van a ser los resultados que salgan, ¿no? Y de ahí la importancia que sí comentó Bernardo de hacer simulaciones muchas para que no haya tanta varianza en los resultados o checar que los resultados son robustos. Eso es preguntas y comentarios así generales. Uno es, a mí me da la impresión de que si yo hago un programa así puedo meter lo que sea y entonces puedo crear un montón de realidades y ahí como que hay una gran diversidad y depende del lugar, la zona, lo que quiere hacer. Hay fenómenos que puedo captar o no captar y en ese sentido, cuando no se tiene a qué quiero llegar o qué quiero explicar o qué quiero hacer, pues puedo hacer 1000 barbaridades o no barbaridades, puedo hacer 1000 cosas, incluir 1000 fenómenos y voy a sacar diferentes resultados, sería como lo natural.
Por ejemplo, hay fenómenos acá, depende del tipo de suelo, si la gente es dueño o no de la zona donde vive, o si fue alguien que llegó y agarraron el terreno, ya es de ellos ilegalmente y se apropian de las propiedades y luego ya lo que quieren son ayudas. Entonces, en política están estas tres, pero podría haber políticas de asignar dinero para que tú construyas o que te construya un intermediario. Así hay variantes en todo eso que podrían depender de cada zona y yo podría tener infinitos resultados. Entonces, lo que para mí es interesante realmente, o creo que podría ser muy interesante es, ¿qué se quiere una vez que se fija el objetivo? Sería pues el objetivo social de que todo el mundo tenga viviendas y que estén consistentes con las preferencias. O sea, ¿qué quiere la gente y a qué aspire? ¿En qué condiciones está? Entonces, lograr soluciones de un regulador, un estado regulador que mejore lo que hay. Primero, describir cómo está la cosa, que sería un primer paso, uno de los ejercicios estos de la simulación. Paso dos, cómo hago las políticas de regulación para buscar objetivos sociales. Por ejemplo, que todo el mundo tenga vivienda en función de sus preferencias y buscar cosas sanas, ¿no? Eso sería como para acotar el tipo de resultados. Y segundo comentario es las políticas estas u otras, ahí sí nos es total desconocimiento, a mí también se convierte en pregunta. A mí me da la impresión de que con el micro básico de Varian, de micro intermedia, se pueden simular algunas y sacar el resultado teórico sin hacer toda la simulación. O sea, si te subsidio o si te pago o te ayudo para comprar o te doy una ayuda monetaria, son cosas que en la micro elemental se pueden hacer y sacar resultados que como vienen de lógica y de supuestos, pues deben ser ciertos independientemente de la simulación. No sé qué opine Bernardo de esto, pero creo que ya me pasé de tiempo. Gracias, Bernardo. De todos modos, la felicitación antes que otra cosa. Muy interesante. Gracias, Leobardo. Muy gracias por sus comentarios. Bien claras los comentarios de las preguntas. ¿Qué quieres? Quiero comprender mejor el mercado de vivienda. Principalmente, quiero hacer recomendaciones de políticas públicas. Es claro que esto es solamente una construcción académica, pero en Brasil, no sé si lo sabes, pero habemos tido estas dos políticas. Tenemos una cosa que se llama a Bolsa Familia, que básicamente da dinero a las familias. Y también tenemos el programa Mi Casa, Mi Vida, que prácticamente das casas, construyes casas y das a las familias. Yo estoy interesado en hacer una comprensión de fenómeno que es más amplia, más general, que solamente el resultado de las familias que tienen casas. Porque cuando dices que quiero que todas las familias tienen viviendas, yo también, pero hay que haber dinero. La pregunta básica que yo uso para hacer las comparaciones es, si tengo la misma cantidad de dinero, ¿cuál política es mejor? Porque en Brasil, más de mitad de las familias precisan de subsidio. Así que dar viviendas para todos que los precisan va a tomar muy dinero que no existe. ¿De dónde ha de vir este dinero? ¿Qué va a pasar si tuviera este dinero, pero no inversionaba en salud o en educación? ¿Qué iba a pasar? Así que tengo muy claro que mi objetivo, mi propósito es comprender para los agentes públicos cuál es la mejor recomendación. Es claro que en el libro, en el artículo, soy muy cuidadoso en hacer afirmaciones categóricas, pero como investigador, este modelo me dejó muy claro que la política Minha Casa, Minha Vida no es la mejor, porque unas cosas muy básicas, las viviendas son muy caras comparativamente con dar el dinero para un número mayor de familias. Así que estoy en duda si es mejor pagar el alquiler o hacer una ayuda monetaria, pero no hay duda en mi cabeza, pero que no está escrito de modo tan categórico, que la política de comprar viviendas no es buena.
Así que, ¿qué quieres explicar? Quiero hacer recomendaciones de políticas. Si me preguntas de condiciones iniciales, le digo que yo he usado datos empíricos 2010. Todo. La morbilidad, la fertilidad, la localización de las familias, localización de las empresas, número de población, cualificación de población, edad, todo que yo uso en el modelo viene de datos oficiales y las descripciones están en el libro. Cuando no son datos, son parámetros. ¿Qué hago con los parámetros? Yo testo los parámetros 10 veces. En el modelo, en la internet, puedes testar usted de bajas cargas de internet. Puedes generar automáticamente cualquier parámetro con un intervalo que decides. Así que si no te gusta mi decisión, como le dije, de una regla cualquier, puedes quitarla del modelo y observar los resultados. Y yo hago eso en el libro. Tiene 67 figuras que testan y hablan de todas las cosas que son buenas y que no son tan buenas en el modelo. Yo no escondo ningún resultado y yo no demuestro solamente los buenos resultados. Cuando dices que puedes meter lo que sea, yo estoy de acuerdo, pero lo que intento hacer es describir con mucho cuidado o que ha incluido y por qué. La producción es hecha de esta manera, de acuerdo con este autor, y la fórmula es esta. ¿Qué intento pensar? Que son cognitivamente plausibles, no son reglas malucas o reglas que yo inventé para tener un resultado u otro. Pero claro, la crítica de este tipo de modelo es válida. Como investigador, lo principio que yo sigo es que cuantos más modelos, mejores. De acuerdo con Scott Page, que es un investigador de Santa Fe, si tienes un modelo microeconómico, un modelo de sistemas dinámicos, un modelo basado en agentes, estudiando las cosas del mercado de viviendas, mejor. Así que esto es solamente más un modelo basado en reglas que te conozcas, reglas que puedes cambiar, reglas que puedes investigar. Claro que no es un modelo cualquier. Una cosa que fue muy difícil en la práctica de la construcción del modelo fue que yo tengo un conjunto de indicadores que son todos sencillos al mismo tiempo. Como dije, una desventaja es que puede ser fortuito, puede ser por casualidad, pero esto es que lo tengo para trabajar hoy. Si puedes añadir un módulo nuevo, o cambiar o testar algo nuevo, a mí me gustaría mucho. Si hablas de la diferencia para un modelo microeconómico, ahí sí tengo un poco de críticas porque yo he estudiado doctorado en economía, yo he visto los modelos que existen, yo he leído mucho de microeconomía, etcétera. Pero porque tengo una traducción espacial muy fuerte, yo soy arquitecto y conozco la urbanidad de la percepción, que los precios cambian de manera maluca en el espacio. Yo no veo el espacio incluido en las análisis microeconómicas como deberían. Yo tengo un estudio de una regresión que es cuantílica espacial al mismo tiempo. Pero
solamente podemos mirar al pasado. El pasado es muy importante, pero para intentar testar 3 o 4 o 5 políticas, preciso mirar al futuro de una forma que la política hoy impacta los resultados de mañana, que impacta los resultados de mañana. É assim que em um período de 10 anos, eu tenho probabilidades ou campos de espaços de observação que, em conjunto com outras análises, com outros modelos, me digam qual é a melhor política pública. Não sei se he contestado todo, pero es eso. No, sí, muchas gracias, Bernardo. No, en la última parte me refería a ejercicios muy sencillos, por ejemplo, de ayudas. Te ayudo en el ingreso, aumentándote tu ingreso, o te ayudo en físico sobre el bien, de que consumas el bien. Y eso sí está estudiado, que cómo queda mejor el consumidor, pero son detalles. Realmente lo que vale el de los modelos estos es que puedes ver en vivo con los datos reales si la teoría se da o no se da. Eso es lo valioso. Así que reitero la felicitación y muchas gracias por las respuestas. Gracias. Gracias. No te oímos, Antonio. Estás ¿Tienes tu mutado. micrófono apagado, Spivak? Estoy hablando y no me oigo, cierto. Perdón. Bueno, hemos llegado a las 6:30. Creo que hemos pues ya preguntado bien. No sé si haya alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguien que quiera participar? Una rápida. Sí, adelante. Sí, bueno, aquí comentas que de las políticas que mejor resultaron fue dar el dinero. Me acuerdo de que hay, digamos, en Rusia, una política mixta a las que pones, es decir, que el gobierno lo compra, pero no se lo da propiamente a las personas, sino que se los presta, pues los pone ahí, pero con el tiempo pues pueden ir moviendo y es como comunal. No sé si eso está en tus planes de investigar, es decir, que sea como alquiler, pero más como economía de servicios, ¿no? Como un servicio de que le compra la casa o el departamento y se lo va asignando dinámicamente a las personas y va moviéndolas. Eso es todo, gracias. Es una buena idea. No tengo esta política, pero es una buena idea. Aquí también hay unos municipios que hacen de esta manera. Es buena idea. Voy a intentar testar eso. Gracias. Yo una pregunta rapidita también. Si Adelante, Norma. ¿La aplicación de las políticas públicas las corres en paralelo en tu programa o las haces por separado? Buena pregunta. Cuando estoy hablando de número 2 aquí, Norma, Leticia, yo estoy intentando testar en simultáneo. Pero como está hoy en el artículo de Jazz, es cada una de una vez. Así que simulo sin política un montón de veces. Después simulo con una política de compra un montón de veces. Yo presento los resultados ponderados de todas las simulaciones. Pero estoy intentando hacer una política con 7 cosas diferentes, distintas. Hay una que es una junta con la otra y junta con la otra. Así que damos casas para las familias más pobres de todas, con 1/3 del dinero. Con segundo tercio del dinero damos el alquiler. Y para lo restante de las familias damos la ayuda monetaria. También estamos intentando testar una después a otra, porque como sabemos hay cambio de políticas de 4 en 4 años.
no hay continuidad de las políticas. Estamos intentando ver si hay alguna cosa que podemos comprender de eso. Pero just para usando su pregunta, una cosa que que yo tengo en mi cabeza para decidir cuál es la política que es mejor, es una cosa complicada. Porque, mira, tenemos 63 indicadores. ¿Cuál indicador es lo que dice que es la mejor política? Para este teste de Machine Learning, nosotros escogemos las ciudades que tienen al mismo tiempo el mejor PIB y el menor desigualdad. Pero estamos testando otras posibilidades que el óptimo es, por ejemplo, con mejor PIB, pero menor desigualdad, pero también que no haya una inflación de los precios de las viviendas y que también haya una inversión de los municipios en la calidad de vida. Porque mira, cuando usamos el dinero para hacer una política, inversionamos menos en la calidad de vida general del municipio. ¿Sí? Que intentar hacer la política y al mismo tiempo mantener las inversiones en la calidad de política es una cosa compleja. Eso es que estamos intentando testar en el segundo seguimiento. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias por tu charla, muy buena. Muy bien, bueno, pues entonces daríamos por finalizada la ronda de preguntas y daríamos por finalizado el seminario del día de hoy. Les agradecemos a todas y a todos el haber estado en esta tarde acompañándonos. Les recordamos que se pueden inscribir todavía para motivos de estadística. Ahí está en el chat las formas para inscribirse para las estadísticas y pues los esperamos el próximo mes, que todavía no sabemos quién vaya a dar, pero bueno, los esperamos y les agradecemos mucho su presencia. Que tengan muy buenas tardes. Descansen. La grabación. Acuérdate. Buenas noches. Adiós, gracias. 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 Chao.